Buenos días, compañeros licenciados. Nosotros somos el grupo B1, conformado por Carola, Perla, Diana, Lucía y su servidora Brenda. En esta ocasión vamos a hablarles sobre la NIA 805, que trata de las consideraciones especiales en auditoría según un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos en un estado financiero. El alcance trata de las consideraciones especiales para la aplicación de las normas internacionales de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Esta NIA no es de aplicación al informe del auditor de un componente que se emita como resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente, a petición del equipo del encargo del grupo a efectos de la auditoría de los estados financieros del grupo. Tampoco pues esta NIA no invalida los requerimientos de las demás NIAs, ni pretende tratar todas las consideraciones especiales que puedan ser relevantes en las circunstancias del encargo. Fecha de entrada en vigor. Esta aplica a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida correspondiente a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009. Asimismo, las auditorías de un solo estado financiero o de elementos, cuentas, partidas específicos de un estado financiero preparados en una determinada fecha. Por otro lado, tenemos también el objetivo del auditor, pues al aplicar las NIAs en la auditoría de un solo estado financiero, pues es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a la aceptación del encargo, la planificación y ejecución de dicho encargo, la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero. A continuación tenemos las definiciones. A efectos de esta NIA, pues los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Elemento de un estado financiero o elemento. El elemento pues es una cuenta o partida de un estado financiero. Las normas internacionales de información financiera pues se refieren a las normas financieras emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y por último pues tenemos un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero que comprenden las correspondientes notas explicativas. Las notas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información relevante para el estado financiero o para el elemento. Muy buen día, compañeros. A continuación analizaremos la NIA 805, consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Ahorita veremos la parte de los requerimientos. Mi nombre es Perla Marroquín. La norma nos habla de 3 requerimientos. El primero son las consideraciones para la aceptación del encargo. El segundo son las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Y el tercero, las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. Vemos el primer requerimiento. La norma nos indica, acá nos hace referencia a la NIA 202, que requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera que ha sido aplicado en la preparación de los estados financieros. También hay que determinar si la aplicación del marco de información financiera tendrá como resultado una presentación que revele información adecuada que permita a los usuarios a quienes se destine el informe entender la información. También que el auditor debe considerar si la forma prevista de la opinión es adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias que lo ameriten. Veamos el segundo requerimiento, consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Cuando las NIAs se apliquen a las auditorías de otra información financiera histórica, se adaptarán en la medida en que lo requieran las circunstancias. También el auditor adaptará todas las NIAs aplicables a la auditoría en la medida que lo requieran las circunstancias del encargo. Entonces,
Estos son los requerimientos para el número 2 y para el requerimiento número 3, que son las consideraciones relativas a la formación de la opinión y el informe. La norma nos indica que para formarnos una opinión y poder emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero, pues el auditor debe aplicar los requerimientos de la NIE 700. También deberá aceptar un encargo para emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero, al mismo tiempo que para auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad. Entonces, acá el auditor debe expresar una opinión por separado para cada encargo. Sí, entonces estos son los requerimientos para la NIA 805 y seguimos con mis compañeros. Siguiendo con la presentación, yo voy a tener el gusto de exponerles acerca de la NIA 810. El título de esta norma es Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación a encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos derivado de unos estados financieros auditados por dicho auditor. El objetivo del auditor son determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos y si se contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos, formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basados en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y expresar claramente dicha opinión en un informe escrito que describa asimismo el fundamento de dicha opinión. Definiciones. Criterios aplicados. Son los criterios aplicados por la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. El auditor verificará que los estados financieros resumidos cuenten con revelación plena de los criterios que la administración tuvo en cuenta para realizar dicho trabajo de síntesis. Estados financieros auditados. Son estados financieros auditados por el auditor de conformidad con las NIEs y de las cuales se derivan los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados resumidos. Es información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contienen menos detalle que los estados financieros. Por tanto, los estados financieros resumidos no contienen todas las revelaciones requeridas por las normas internacionales de información financiera. Ejemplo de información que no contendrán los estados financieros resumidos son una descripción de la naturaleza y el efecto del cambio resultante de las nuevas políticas contables, los detalles del impacto sobre los montos presentados en los estados financieros, incluyendo las ganancias por acción y el saldo inicial de las utilidades retenidas. A continuación veremos los requerimientos de la NIA 810. Aceptación del encargo. Esta NIA nos indica que el auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos de conformidad con la NIA 810. Esto únicamente lo hará cuando haya sido contratado para realizar una auditoría de estados financieros resumidos. El auditor, antes de aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros, deberá determinar si fueron aplicados los criterios correctos. También deberá obtener el acuerdo con la dirección de que él conoce y comprende la responsabilidad de ¿qué? De preparar los estados financieros de conformidad con los criterios aplicados. Asimismo, de poner los estados auditados a disposición de los usuarios. Y asimismo, incluir el informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. Cuando el auditor concluya que los criterios no fueron aplicados, pues en consecuencia, ¿verdad? El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos no indicará que el encargo no se realizó de conformidad con la NIA 810. Naturaleza de los procedimientos. El auditor realizará procedimientos o cualquier otro procedimiento para evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente de ser resumidos. También, cuando estos no se encuentren acompañados, el auditor deberá investigar de quién se pueden obtener los estados financieros auditados. También las disposiciones legales o reglamentarias que indiquen que no es necesario que los estados financieros
prácticamente no sean puestos a disposición. También deberá evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados. También deberá comparar los estados financieros resumidos con los auditados, si estos concuerdan o pueden ser recalculados. Evaluará también si los estados financieros contienen información necesaria en su nivel de segregación, y también deberá evaluar si los estados financieros auditados están disponibles sin excesiva dificultad. Formas de opinión. Cuando el auditor concluya que es una adecuada opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, utilizará las siguientes frases. Los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados, de conformidad con los criterios aplicados. O los estados financieros resumidos son un resumen fiel de los estados auditados de conformidad con los criterios aplicados. Si este aplica la redacción para la opinión en términos distintos, el auditor aplicará los procedimientos descritos en el apartado 8, como cualquier otro procedimiento adicional para expresar la opinión. Asimismo, evaluará si es posible que los usuarios de los estados financieros resumidos malinterpreten la opinión del auditor sobre los estados financieros resumidos. Información en documentos que contienen estados financieros resumidos. El auditor leerá la otra información incluida en un documento que contenga los estados financieros resumidos y el informe de auditoría, con el fin de considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Pues el auditor, si identifica una incongruencia material, este va a determinar si son revisados los estados financieros resumidos o la otra información. Si detecta que existe alguna incongruencia, pues prácticamente el auditor discutirá la cuestión con la administración. Siguiendo con la presentación de la NIA 810, que nos habla sobre el informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. Tenemos los elementos del informe de auditoría. Los elementos del informe de auditoría son los siguientes. Dice que debe de tener un título del informe de auditoría que trate de una auditoría independiente, un destinatario, la identificación de los estados financieros resumidos, identificación de los estados financieros auditados, la expresión clara de una opinión, una declaración que ponga de manifiesto que los estados financieros resumidos no contienen toda la información a revelar requerida. Los estados financieros resumidos y los estados financieros auditados no reflejan hechos posteriores, expresión de una opinión no modificada sobre los estados financieros, una descripción de la responsabilidad de la dirección, una declaración de que el auditor es el responsable de expresar una opinión, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. En cuanto al destinatario, el auditor no puede dirigir a dos destinatarios el informe de auditoría. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Nos habla de que el auditor no fechará el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos con anterioridad a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión, la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados contiene una opinión con salvedades de conformidad con la NIA 705, un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones de conformidad con la NIA 706, una sección o incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570, la comunicación de cuestiones claves de la auditoría de conformidad con la NIA 701, una declaración que describe una incorrección material que permanece sin corregir en la otra información de conformidad con la NIA 720. Nos habla de la opinión modificada sobre los estados financieros. Pondrá de manifiesto que el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados contiene una opinión desfavorable. Describirá el fundamento de dicha opinión desfavorable, adversa o la denegación, abstención de la opinión. Pondrá de manifiesto que como resultado de la opinión desfavorable, adversa o de la denegación, abstención de opinión sobre los estados financieros auditados, no resulta adecuado expresar una opinión sobre los estados financieros resumidos. También nos habla sobre la información comparativa. Si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor determinará si dicha omisión es razonable teniendo en cuenta las circunstancias del encargo. Si los estados financieros resumidos contienen información comparativa sobre la que el
otro auditor, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos contendrá también las cuestiones que la NIA 710 requiere por el auditor. Asociación del auditor. Si el auditor tiene conocimiento de que la entidad prevé mencionar que el auditor ha emitido un informe sobre unos estados financieros resumidos en un documento que contiene dichos estados financieros resumidos, pero no tiene previsto incluir el correspondiente informe de auditoría, el auditor debe haber sido contratado para informar sobre los estados financieros